Enfermos, hora 5. Gloria a Dios, gloria a Dios. Soy Charles Hunter, enseñándoles desde la Escuela de Ministerio de la Ciudad de Luz, el lugar más emocionante del mundo, y las escuelas por video que van por todo el mundo. Doy gracias a Dios por ustedes en las escuelas por video, más todos los que están aquí en el Colegio de la Ciudad de Luz. Aleluya. Vamos a saltar de un lado a otro en la enseñanza del libro Cómo sanar enfermos. Estamos en la serie Cómo sanar enfermos y nos vamos a seguir el orden exacto de los capítulos, pero los habremos visto todos al terminar. Estamos en el capítulo 9, ungiendo con aceite, capítulo 9, ungiendo con aceite. Y la primera parte, aleluya, ungiendo con aceite. Voy a darle el pasaje exacto en que basamos este capítulo. Es 3 páginas más, la página 77. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bien, nos han oído decir que Jesús no oró por los enfermos. No, según la Biblia, Jesús nunca oró por los enfermos, Él los sanó. Él expulsó los demonios y sanaron. Él no oró por ellos. Entonces, ¿por qué es que leemos aquí en la Biblia y la oración de fe sanará al enfermo? Únjalos con aceite y oren. ¿Por qué dice eso? Esto despertó mi curiosidad y entonces le pregunté a Dios, ¿por qué dice esto? Y entonces voy a mostrarles lo que Dios me mostró y yo creo que lo verán claramente. Aleluya. Primero voy a decir, si van a una iglesia carismática, pentecostal, llena del Espíritu, y allá ungen con aceite, gloria a Dios, participe si lo invitan. Pero espere hasta que termine esta sesión y yo creo que va a entender el procedimiento, la razón de este pasaje en particular. Cuando Francis y yo nos casamos, no teníamos el bautismo del Espíritu, estábamos ministrando a la gente, orando por ellos, imponiéndoles las manos, creyendo que las Escrituras funcionan, y como ya dije, quizá 10 de los 10,000 sanaron. Pero al comienzo de nuestra vida de casados, yo trabajaba como presidente de mi firma de contabilidad y estaba ocupadísimo con los impuestos cuando nos casamos al principio del año. Frances ya se había comprometido todo el año en sus conferencias, ella era una evangelista. Entonces yo iba los fines de semana y de vez en cuando iba durante la semana a esos cultos. Frances, el Espíritu de Dios cayó sobre ella en su propia denominación, de manera que más de 3,000 personas se desbocaron en una reunión una vez y casi se atropellaron para llegar hasta el altar. El Espíritu de Dios cayó tan fuertemente, bueno, eso la hizo famosa por todas partes en su denominación y la mía, que era la misma, aunque no nos habíamos conocido antes. Debido a este acontecimiento, Frances estaba en gran demanda como oradora en esta denominación y se divulgó en otras denominaciones en el mundo evangélico, no lleno del Espíritu. La gente hacía lo que fuera para que ella hablara en sus iglesias y entonces ahí venía con ella el esposo que nadie conocía. Hubo algunas situaciones incómodas, no era culpa de la gente, ellos querían a Frances de tal manera que yo entraba en un edificio y ella me presentaba al pastor y él decía, ya sé, ella decía, le presento a mi esposo Charles Hunter, y yo sé, señora Gardner, pero la queremos a usted, y la llamaban por el nombre de soltera. Eso era un problema. Yo quería que ella fuera mi esposa, ¿ve? No alguien que no se había casado conmigo. Entonces eso era duro. Se la llevaban y yo me quedaba allá atrás solo como un perrito herido que seguía moviendo la colita, ¿ve? Eso me perturbaba. Bueno, una vez fue tan duro, pero no era culpa de la gente. Ellos amaban a Frances, era como si ella fuera un ídolo, si pudiera decirlo así. Ellos la amaban, querían oírla, ella sacudía las iglesias cada vez que predicaba. Y fuimos a una iglesia de 400 personas y el pastor nos presentó. Él no sabía nada de mí, él no sabía ni nada bueno ni nada malo. Entonces Frances dijo, vamos a la plataforma, al púlpito de la iglesia, y él dijo, yo no quiero que él suba. Frances dijo, con mucho amor, ella dijo, bueno, si él no sube, yo no voy porque somos uno. Y el pastor estaba tan enojado que se sentó en la última fila.
De verdad, él estaba molesto por eso, enojadísimo. Entonces Francis y yo subimos, condujimos todo el servicio, el poder de milagros, el poder salvador de Dios, mejor dicho, fue tan fuerte que probablemente un tercio de la congregación se convirtió. Él ni siquiera nos sonrió, se quedó sentado, todo el poder de Dios, del ministerio fantástico. Les conté esto para decirles cómo ungir con aceite, gloria a Dios, eso le despertará la curiosidad. Bien, entonces esa noche en particular, no esa noche sino otra noche, estábamos en una iglesia en Alejandría, Indiana, que quedaba al lado de la sede principal de la iglesia de la que éramos miembros en esa época, y esa iglesia, ¿no?, llena del Espíritu. Y entonces Francis habló esa mañana y fue una reunión hermosa, el Espíritu de Dios se movió poderosamente, yo di mi testimonio corriente de 2 o 3 minutos, pasé por unas experiencias tremendas, ya lo compartí, fui al cielo y muchas otras cosas que Dios ha hecho por mí. Lo hacía en 2 o 3 minutos y yo me sentaba y Frances comenzaba el servicio porque ella fue llamada a ministrar. Esta noche en particular me levanté, había meditado en la Biblia mucho más de 1000 horas y había estudiado cosas como ¿qué significa el oro en la Biblia? ¿Se quiere estudiar algo? El oro es un tema hermoso para estudiar en la Biblia. Y yo lo hice. Y el Espíritu de Dios cayó sobre mí de tal manera que cuando me paré a dar el testimonio que hablaba de otra manera, y eso comenzó a desenrollarse, y desenrollarse, y desenrollarse, era como si pudiera oír a otra persona que hablaba. Y eso fluía. Y generalmente eso se le llama predicación profética. Eso fluía y fluía. Me pasé de los 3 minutos. Me parecía como si hubiera pasado 1 hora. Y crecía más. Era tan fuerte la unción que había unas 3 filas de niños de 8 a 10 años ahí frente de mí y se quedaron atentos por 1 hora entera. Ni se movieron. Y tiene que ser de Dios cuando eso sucede. Debido a que yo sabía que no le iba a caer bien a la gente si usaba el tiempo de Frances. De repente hice una buena pausa y dije, tengo que callarme. Invitaron a Frances, perdone. Y me senté. Frances llegó al podio. Y ella dijo, Jesús me dijo que la unción estaba sobre Charles hoy y que yo no iba a hablar. Entonces ella se sentó. Ahora, la historia que ella me contó de ustedes, los detalles de cómo pasó fue así. Yo estaba parado en un podio que tenía 2 extensiones, como un banco en los que podía poner la Biblia o lo que fuera, y al lado izquierdo de este podio había una botella con aceite de oliva que la iglesia usaba para ungir con aceite y sanar a los enfermos y orar por los enfermos. Yo sabía eso. Frances estaba sentada en una de las 2 sillas del púlpito a mi izquierda. Ella se sentaba en la que quedaba más cerca. El pastor decidió sentarse en el banco de enfrente con su esposa. Esta noche, él estaba sentado allí, la otra silla estaba vacía y Frances estaba maravillada porque por primera vez veía la unción del Espíritu de Dios sobre su esposo. Ella nunca me había oído hablar de esa manera, ni yo tampoco, aleluya, era sobrenatural. Mientras eso sucedía, ella tenía un vestido de mangas cortas y ella sintió como una brisa. Ella pensó, ups, el pastor va a venir y se va a sentar a decirme que manda a callar a Charles. Y ella no quería hacer eso porque ella vio que Dios operaba. Y se hizo la sorda hasta que minutos después sintió que le jalaban la manga y ella sabía que el pastor estaba harto de eso y que él me iba a hacer sacar de allí. Ella se volvió y vio de reojo que el pastor seguía sentado aún allí, y cuando se volvió vio sentado al lado de ella, con los brazos en los brazos de la silla y las piernas cruzadas, al Señor Jesucristo. Era la cosa más maravillosa que había visto. Un resplandor suave y azul lo rodeaba. Él era transparente, pero era algo glorioso. Ella no le podía quitar los ojos de encima. Y Jesús le señaló la botella de aceite de oliva y le dijo, ese es simbólico del Espíritu Santo. Y entonces él me señaló con el dedo y dijo, esa es la unción verdadera. Y desapareció así nomás. Bien, cuando Jesús se le aparece a alguien, ya sea en una visión o si es en realidad, yo no sé, pero a mí me basta que Jesús haya estado allí. Aleluya. Jesús está en nosotros. No necesitamos una visión, pero es algo bueno cuando sucede. Ojalá yo pueda verlo como Frances. Comencé a pensar en eso y por qué, si Jesús dijo, este aceite de oliva es simbólico, eso es siempre simbólico del Espíritu Santo. Cualquier unción que ve en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, simboliza el poder del Espíritu Santo. Samuel, él virtió el frasco de aceite sobre el rey Saúl al ungirlo para ser rey, y esto fue
como si el Espíritu Santo viniera sobre Saúl para hacer que obedeciera al Espíritu de Dios. Ahora, cuando Jesús dijo eso, pensé, Jesús, ¿por qué es que allá en Santiago nos mandaste, y eso fue mucho tiempo después de Pentecostés, les dijiste que los ungieran con aceite y oraran por ellos para que sanaran, y tú no hiciste eso? ¿Por qué pusiste eso ahí después del día de Pentecostés? Y entonces descubrí que antes del día de Pentecostés, Jesús había mandado a los discípulos de 2 en 2 y les dijo que fueran y expulsaran demonios y sanaran enfermos y predicaran el Evangelio. Y lo hicieron y regresaron felices porque funcionó. Así que vemos una situación antes del día de Pentecostés en que ellos sanaron. Y yo pensé en eso, lo había leído constantemente, leía el Nuevo Testamento, y un día yo escuchaba a Frances en un cassette en el que ella leía la Biblia al día. Yo escuché algo que había pasado por alto miles de veces, y decía, y ellos tomaron aceite consigo. Ve, antes del bautismo en el Espíritu Santo, ellos tomaron el aceite consigo cuando salieron a hacer sanidades. Yo seguía diciendo, Jesús, ¿qué significa esto? Si lo hicieron antes, lo hicieron después, pero sabemos que es el poder del Espíritu Santo que sale de nosotros y que sana. Sabemos que es el único poder. Tú, Jesús, dijiste que es solo el poder de Dios que estos milagros acontecen. Sabemos que es el poder del Espíritu Santo el que sana. Entonces, ¿por qué tomamos el Espíritu Santo genuino, lo ponemos a un lado y regresamos a algo simbólico? Y un día Dios me respondió esa pregunta de una forma tan hermosa. Dios dijo, yo amo a todos los nacidos de nuevo por igual. Aunque tengan o no el bautismo en el Espíritu Santo y aunque hablen o no en lenguas, los amo de la misma manera. Él me recordó del pasaje que dice, amado sobre todas las cosas, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma prospera. Y si es un creyente, su alma debería prosperar. Por lo tanto, Dios quiere que seas sano. Y Él dijo, yo tengo un deseo, y es que todos mis hijos sean saludables. Aunque tengan o no el poder para sanar, yo quiero que puedan recibir sanidad. Entonces, los que no tengan el poder, yo les permito ir al poder simbólico del Espíritu Santo, y ellos ungen con aceite, símbolo de mi espíritu, y ellos oran y me piden que lo haga. Observe que dice en Santiago, y ellos orarán, y luego la sanidad vendrá. Ahora, Pablo oró primero y luego lo sanó. Jesús sanó a los enfermos. Lo que sucede con el bautismo del Espíritu Santo, nosotros, seres humanos, el cuerpo de Cristo, hacemos las sanidades al soltar el poder de Dios en otro cuerpo, el poder del Espíritu Santo. Pero si no tenemos el poder en nosotros, le pedimos a Dios que lo haga. ¿Ha oído a alguien decir, me pones el peso sobre los hombros? Jesús vino a la tierra, Él vivió 33 años, sus últimos 3 años estaba lleno del Espíritu Santo, investido de este poder sobrenatural y usó ese poder para milagros. Jesús sanó a los enfermos y expulsó demonios, pero cuando se fue, mandó al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, entonces Él dijo, ustedes, incluyendo nosotros, ustedes usen mi autoridad y expulsen demonios. También dijo, ustedes tienen el poder del Espíritu Santo para hacerlo, tienen los instrumentos para esto. Entonces ustedes, seres humanos creyentes, vayan y hagan estas cosas. Les asigno esta responsabilidad. Son mis agentes, vayan y sanen los enfermos. Pero decimos, Jesús, sánalo. ¿Ve? Cuando comenzamos a ministrar sanidades, yo decía, oh Jesús, sana a esta persona, sánalos Jesús. Me imagino a Jesús, decía, Charles, te dije que lo hicieras. ¿Ve? Le hemos puesto en los hombros de Jesús. Lo que Dios me mostró fue que si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, habla en lenguas, el poder de Dios llena todo su espíritu, entonces ese Espíritu de Dios que sale de usted sanará al enfermo. Pero si no tiene el bautismo, entonces Dios perfectamente lo dijo en el capítulo 5 de Santiago para que pueda aplicar simbólicamente el Espíritu Santo. En lugar de usted sanarlos, dice, ahora Dios, te pido que los sanes en nombre de Jesús, que hagas la sanidad. Ellos no tienen el poder para sanar, es el poder del Espíritu Santo el que sana. Ahora, ¿tiene eso sentido? ¿Quedó claro? Nosotros podemos usarlo. Si tiene el bautismo, no va a perjudicar nada. El poder irá por el aceite. Plan, aleluya.
Gloria a Dios. Ahora, puede que haya razones por las que no crean que deben hacerlo. Por ejemplo, un punto de contacto. Si usted viniera a mí y me dijera, Charles, yo creo que si usted me unge con aceite y ahora yo seré sanado, yo lo sé, yo he esperado eso, apenas el aceite toque mi cabeza, voy a ser sanado, deme el aceite, yo le impondré las manos y ungiré con aceite y no oraré, sino ordenaré, aleluya, y serán sanados, ¿ve? Porque hicieron ese punto de contacto para esa sanidad. Así que está bien, quizás hay otras razones para que usted como pastor, como laico, quizás tenga otra razón para usar el aceite simbólicamente, pero yo creo, debido a lo que Dios me mostró incluso en la aparición del Señor Jesucristo, en la visión de Francis, yo no creo que necesite reemplazar al real Espíritu Santo. Dele a Dios toda la gloria y no tome la gloria por lo que hace, ni siquiera el acto de levantar su dedo y ungir. Deje que el poder entre en ellos. Esta es una historia favorita de Francis, una de las 10.000 historias favoritas de ella. Había un grupo de damas no llenas del Espíritu que tenían un estudio de Biblia y pasaron por este pasaje de Santiago. Y pensaron, bueno, vamos a probarlo. Tenían una amiga, supongamos que se llame Juana, yo no sé cómo era, estaba muriéndose de cáncer y dijeron, vamos a hacer lo que dice. Subieron en el auto, fueron a la iglesia y el pastor no estaba, la esposa del pastor no estaba, no había nadie, tampoco estaban los ancianos y pensaron, hay que usar sentido común. Examinen la situación, pero dejen que el Espíritu los guíe cuando trate con la sanidad. Y pensaron, bueno, somos las mayores de edad aquí, eso nos hace los ancianos, hagámoslo, aleluya. Entonces fueron al almacén de víveres y compraron un galón entero de aceite, aleluya. Y fueron a la casa de Juana. Y cuando llegaron allí, echaron todo el galón encima de Juana. Yo no sé qué clase de aceite usaron ellas, pero la bañaron en aceite, aleluya, gloria a Dios. Le vaciaron el aceite y oraron, ¿y qué pasó? Juana fue sanada, aleluya. Así que Dios puede hacerlo como le plazca. ¿Ve la significancia de la belleza del Espíritu Santo? Dios tiene que recibir toda la gloria si todo lo que usted hace es ser un interruptor, imponer las manos en alguien u ordenar una sanidad. Es tan fácil sanar a los enfermos, es muy fácil sanar a los enfermos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Le cuento, me encanta enseñar sobre sanidad y me encanta enseñar sobre el poder milagroso de Dios. Ahora quiero contarle dos cosas interesantes. Hoy, dos formas diferentes para sanar al enfermo. Unas van a ser nuevas para ustedes o diferentes, pero serán súper emocionantes. Muy bien, voy a enseñarles del capítulo 10, sanidad mediante oración intercesora. Y eso está en la página 108 de su libro, Cómo sanar enfermos. Ahora, ¿recuerdan la historia de Mateo 8, cuando el centurión le dijo a Jesús, solo habla la palabra y mi criado será sanado? Gente que ha sido sanada de la misma forma hoy. Puede decir la palabra aquí y ellos serán sanados a miles de kilómetros. Esa es una de las cosas más maravillosas de Dios, pero hay que recordar que Dios es soberano. No se le olvide que cuando está sanando al enfermo, Dios es soberano. Dios puede hacerlo como Él lo quiera. Cuando cree que lo ha aprendido todo perfectamente, bueno, así es como Dios hace esto y esto y esto, Él le muestra que Él es soberano y que Él puede hacerlo de la manera como Él quiera. La sanidad con oración intercesora es una forma excelente para sanar a la gente. Existen dos clases de oración intercesora y yo quiero mostrarles una forma y luego les mostraré otra forma. La primera clase es la oración intercesora donde usted es específicamente llamado para oración intercesora. Ahora no todo el mundo es llamado para oración intercesora. A propósito, somos bendecidos aquí en nuestra ciudad de luz. Tenemos excelentes personas que son guerreras de oración intercesora. A menos que haya sido llamado específicamente a ser un guerrero de oración intercesora, nunca entenderá la oración intercesora. Gracias a Dios en esta iglesia tenemos a Faith Selma, una guerrera de oración intercesora excelente. Yo recuerdo cuando Faith vino a mí la primera vez y que comenzó a contarme las cosas que Dios le había revelado a ella.
Con respecto a nuestro ministerio y a nosotros, ella dijo, a propósito, yo estaba en el rumbo al almacén de víveres porque necesitaba urgentemente unas cosas, y dijo ella, al bajar un escalón, el Espíritu de Dios me habló y dijo, ora por Frances, ahora mismo. Es algo interesante porque Dios la mandó a orar por mí, la mayoría ora por nosotros dos. Dios puso en ella un deseo específico de orar por mí. Ella dijo, yo regresé a la casa y me tendí en la cama, y ella dijo, yo agonicé la oración. Dijo ella, yo lloré y gemí y plañí por ti durante 2 o 3 horas. Y le dije, ¿cierto? Porque pensé, ¿por qué estaba gimiendo? Ya sabe, pensé, yo no entendía de verdad la oración intercesora. Como les dije, yo no creo que ninguno de nosotros lo entendemos a menos que seamos llamados a ser guerreros de oración intercesora. Pero ahora, claro que esto fue hace varios años que Faye me dijo eso, pero ahora yo he podido aprender y apreciar lo que estaba pasando. Al recordar lo que pasó esa tarde, estábamos haciendo una decisión tremenda con respecto a cientos de miles de dólares, y en la mente había una interrogante, había una discusión, lo hacemos de esta forma o de esta otra, actuamos en fe y hacemos esto y sucesivamente. Ve lo que Dios le había dicho a ella. Dios le dijo, mira, Frances necesita tu oración, porque esta es una decisión grande. El diablo va a entrar allá y él va a tratar de confundirlos de cualquier manera. Pero como ella nos levantó en oración y estaba intercediendo por nosotros con su mente, su corazón, su cuerpo y su alma, la palabra de Dios y la palabra del Espíritu de Dios vino a nosotros e hicimos la decisión correcta. Ahora, hay muchos ministerios hoy día que están empleando guerreros de oración intercesora. Voy a mostrarle. Se les paga un salario. ¿A cuántos les gustaría que les pagaran por orar? Puede que usted piense lo que yo pensé. Yo dije, no, es una profanación. ¿Quién aceptaría dinero por orar? Bueno, voy a mostrarle por qué vale la pena cuando un ministro puede afrontarlo, y a veces creo que es algo indispensable. Voy a mostrarle algo. Si yo le dijera, ¿puede orar por mí 8 horas al día? ¿Qué diría usted? Quiero que sea sincero, no quiero que sea espiritual, quiero que sea sincero. Ella diría, me sería muy difícil dedicar 8 horas para orar por usted. Ahora yo diré, ¿por qué le sería difícil? Muy bien, oyó usted lo que ella dijo. Me sería difícil orar por usted debido a las obligaciones con mi familia, pero me gustaría orar por usted 1 hora al día. Ahora yo entiendo eso. Yo entiendo que cuando tiene hijos no puede sentarse a orar 8 horas sin interrupción por mí, ¿no es cierto? ¿Se imagina la condición de la casa si lo hace? Sí, si tiene hijos, me imagino cuántos se divertirán. Ajá, mi mamá está curando, no podemos interrumpirla. Hey, vamos a tirar una bola a todos los bombillos de la casa. Oh, saquemos el pintalabios, saquemos la mayonesa y pintemos el cubrelecho con eso. ¿Cuánto vamos a divertirnos? Mamá está orando y no podemos interrumpirla. Muy bien. Ahora, ella es honesta. Voy a voltear esta situación y voy a mostrarles por qué. Si yo le dijera a usted, muy bien, pero supongamos que usted es viuda y que no tiene dinero y que está en una situación desesperada y que está buscando empleo y que no lo ha encontrado. Supongamos que yo voy a usted y le digo, ¿le gustaría trabajar por nosotros? Le pagamos $2 más de lo que le pagan en un trabajo cualquiera. ¿Le gustaría trabajar para nosotros? ¿Qué diría usted? Diría que sí. Y entonces nos preguntaría, ¿qué clase de trabajo? Le diríamos, orar 8 horas al día. Ahora, ¿ve la diferencia? Ve, si lo hace voluntariamente, sería muy difícil orar 8 horas al día. ¿Amén? ¿Cuántos saben que es imposible orar voluntariamente 8 horas al día? Así es.
Si no levanto la mano, están mintiendo. Muy bien, ahora. Pero, si ese es su trabajo, irá allá todos los días, ¿sí? Porque es una persona responsable. Ir allá todos los días, si su trabajo es orar, ¿qué va a hacer? Orar. ¿Sabe cuán interesante es orar y nada más? ¿Se puede imaginar eso? Sería maravilloso. Muy bien. ¿Puede imaginar cuánto crecería en el Señor? Muy bien, porque oraría la palabra sobre todas las situaciones. Diría, Padre, hoy me pidieron que orara por las finanzas. Padre, voy a estar firme en Lucas 6:38 que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán los hombres a vuestro rebazo. Padre, este ministerio ha dado bastante, hoy te pido, Padre, yo te invoco con este pasaje ahora mismo por las finanzas de este ministerio. O quizá alguien en el ministerio no se siente bien, dirá, Padre, tu palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Padre, tu palabra dice, ¿qué está haciendo? Está citando la palabra en todas las situaciones, todo el tiempo. La forma productiva de crecer en el Señor es ser guerrero de oración intercesora. La mayoría de los grandes ministerios de hoy día tienen guerreros de oración intercesora 24 horas al día, 3 turnos de 8 horas. Y todo lo que hacen es orar las 24 horas al día en el ministerio. Por eso hay ministerios que crecen rápidamente, porque están ceñidos con una tremenda cantidad de oración. Esa es una clase. Voy a preguntarle porque y sé que siempre hay una escasez, siempre hay más en un instituto bíblico, o un instituto de ministerio como este, pero ¿cuántos sienten en su corazón un deseo ardiente de ser guerreros de oración intercesora? En lo poco que he dicho, no crea que es más espiritual porque levanta la mano o que no es espiritual porque no la levanta, pero quiero poder ver si aquí tenemos personas que quieren ser guerreros de oración intercesora. Sí, veo unas manos levantadas por todas partes. Muy bien, quiero que siga escuchando a Dios, porque quizá Dios lo hará comenzar como ya les dije. Yo no puedo orar por usted 8 horas al día, pero oraré por usted 1 hora al día. Así comienzan muchos guerreros de oración intercesora. Cuando comienza así, entonces verá que Dios comenzará a abrir su mente y recibirá revelación espiritual que le permitirá salvar la vida de una persona en el ministerio por el que ora. Como le dio una advertencia a José en un sueño, Dios también le da a guerreros de oración intercesora advertencias en sueños cuando oran la palabra, para que den consejos a los ministerios por los que están orando. Los guerreros de oración intercesora son supremamente valiosos. Tiene que tener un deseo verdadero de ser uno, o como dije, nunca entenderá realmente la oración intercesora. Hubo una joven que vino al primer año de la escuela de ministerio, la llevamos a Luisiana con nosotros en un viaje, y ella conoció a un guerrero de oración intercesora, y ella no asistió a ninguno de los servicios, pero lo que ella hizo fue orar con los guerreros de oración intercesora en la iglesia. Dios la llamó a ser una guerrera de oración intercesora en África. ¡Qué emocionante! Eso fue interesante, que ella entró en contacto con un área en el que nunca se había dado cuenta antes. Ella vio que había un tremendo poder en la oración intercesora. Hay otra clase de oración intercesora que todos podemos hacer y no es tan, digamos, de rutina como la otra. Es divertido. Yo creo que sería maravilloso. Imagínese sentado allí todo el día con la Biblia, buscando con pasaje tras pasaje, y entre más cita la palabra de Dios, y entre más escucha la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto sabe lo que le va a pasar a su fe pronto? Yo le cuento que su fe va a crecer de verdad. Muy bien. Jesús le dijo al centurión, cuando el centurión le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En Mateo 8:13 Jesús dijo, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En la oración intercesora de la que les voy a hablar ahora mismo, usted dice la palabra, habla la palabra y el milagro sucede al otro lado. Recién de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, me habían invitado a una iglesia que quedaba a unos 100 kilómetros de Houston. Creo que era una iglesia episcopal y no creían en esa época en el bautismo
del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu. Así que yo hablé como lo hubiera hecho en cualquier denominación, y fue como hacer que la palabra de Dios se haga viva en su vida. Cuando yo terminé el culto, me detuve por unos momentos y dije, quiero contarles lo que está pasando en el mundo hoy. Les dije, quiero darles una muestra pequeña de lo que está pasando en el mundo carismático. Le conté de las sanidades que habían acontecido en el ministerio. Comencé a contarles de la gente que caía bajo el poder de Dios. El servicio había terminado. Sentí la libertad de hacerlo al terminar. Dije, ahora si alguien presente que quiere que yo le imponga las manos, le dije, lo haré con mucho gusto. La primera persona que llegó fue una joven, y ella dijo, una amiga mía está agonizando. Ella está en un hospital en Galveston, y ella dijo, llamé esta mañana y una amiga mía enfermera allí me dijo que quizá iba a morir antes de que el día terminara. Está en cuidado intensivo, había estado en coma por un tiempo. Me dijo, ¿usted cree que Dios la sanará si nos ponemos de acuerdo aquí? Y yo le dije las palabras que quiero que recuerde y que ya les dije antes, que va a perder con eso. No tiene nada que perder. Es por eso que oro por las situaciones más imposibles, porque no tiene nada que perder cuando ora. No tiene absolutamente nada que perder. Así que la tomé de las manos y con fe, sí, yo creo que Dios hará un milagro. La tomé de la mano, y cuando la tomé de la mano y dije, Padre, ni siquiera sé quién es esta persona. No sé cómo se llama. A propósito, y no sabía que ella tenía cáncer. No, perdón, ella dijo que se estaba muriendo. Yo dije, Padre, yo no sé quién es ella, ni en qué habitación está, yo no sé nada. Ni siquiera sé su nombre. Pero dije, Padre, tú sí. Dije, Padre, yo pido por el poder del Espíritu Santo que vayas a esa joven, que vayas a esa habitación y la sanes en el nombre de Jesús. Y yo dije, Padre, te damos la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es interesante porque a veces nunca oímos lo que está pasando hasta meses y meses después. A veces no oímos de la gente durante años. Caminaba yo por un pasillo una vez, creo que fue en Des Moines, Iowa, y había una dama sentada que tenía cáncer en la lengua. Yo no lo sabía, yo bajaba por el pasillo y mientras lo hacía yo hice ¡pum! En la cabeza de ella, porque el Señor me dijo que impusiera manos en ella. Así que impuse mis manos en ella, no oré, sino que le impuse las manos. 7 años después fuimos a la misma ciudad y ella dijo, he querido escribirle hace 7 años, pero no he tenido tiempo. ¿Cómo estaría de ocupada, cierto? Pero ella dijo algo interesante, me dijo, cuando usted fue y me dio el nombre del auditorio, ella dijo, usted venía por el pasillo y me impuso las manos en la coronilla de la cabeza y yo tenía cáncer en la lengua. Me había corroído la lengua y ella dijo, fui sanada enseguida. Y la lengua me creció. Yo he querido escribirle por 7 años. Cree que una sanidad tan dramática como esa, no cree que le escribiría, pero no lo hace. Gracias a Dios, porque eso significa que están dándole la gloria a Dios y no se la dan a un ser humano, porque Dios no comparte su gloria, aleluya. Bien, esa joven no escribió, no supe nada al respecto, y claro, hay miles de personas que nunca nos escriben, y doy gracias a Dios por los que sí, pero 6 meses después estábamos en Beaumont, Texas, y una dama vino corriendo hacia mí y me dijo, oh, me alegro de verla, me dijo, yo soy la persona en que usted impuso manos ese día allá en Galveston. Recuerde, ella tenía una amiga moribunda. Cuando ella me dijo que fue la primera que se levantó, al instante recordé quién era, y ella dijo, ¿quiere saber lo que sucedió? ¿Sabe lo que dije? Ustedes saben que debido a la forma en que me preguntó, que era bueno, yo sabía que esto iba a ser bueno y le dije, cuénteme. Se me olvidó decirle lo que hice. Cuando yo terminé de orar, hice algo que nunca había hecho en toda mi vida antes, ni lo he hecho después. Miré mi reloj y dije, son las 11:37. Nunca en todo mi ministerio, cuando oro por alguien, he mirado mi reloj, porque no me importa qué hora es. Pero le dije, son las 11:37. Entonces ella dijo, ¿quiere que le diga lo que pasó? Sí. A las 11:37, dijo, Jesucristo entró en la habitación del hospital y me dijo, Shirley, levántate, está sanada. Esta mujer había estado en coma, una carpa de oxígeno. Ella dobló la carpa,
Se quitó las agujas del brazo, se salió de la cama, se levantó. ¿Se imagina qué dijeron las enfermeras? Una enfermera llegó corriendo, la vio de pie, vino corriendo y le dijo: Shirley, ¿qué hace fuera de la cama? Y ella dijo: a las 11:37, Jesucristo entró en este cuarto y me dijo: Shirley, levántate, estás sanada. La enfermera dijo: ¿por qué no me llamaste? Él no me dijo que te llamara, sino que me levantara de la cama. A Shirley le dieron de alta del hospital al día siguiente, total, completa, positivamente y por siempre sanada de cáncer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora hay poder en la oración intercesora. Es por eso que cuando alguien me dice: puedo orar por mi tío Juan que vive allá o donde sea, yo oro tan fervientemente como si el tío Juan estuviera allí ahora mismo, porque hay poder en la oración intercesora. Cuando le pide al Espíritu de Dios que opere donde quiera en el mundo, yo creo que Dios nos oye. Yo creo que tenemos acceso al trono de Dios siempre que abrimos la boca y decimos: en el nombre de Jesús. Muy bien, ahora pañuelos de oración. Este es otro tema muy interesante. En el capítulo 11 del libro Cómo sanar enfermos, en Hechos 9, 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo creo que si le sucedió a Pablo, le sucederá a usted y puede sucederme a mí. Si eso sucedió 2000 años atrás, puede suceder hoy y está sucediendo hoy. Gente está siendo sanada de toda clase de enfermedades y demonios salen de ellos cuando se les manda un paño de oración. Nosotros mandamos pañuelos desde la oficina. A propósito, yo traje saco lleno esta mañana desde mi casa porque la gente nos escribe y nos pide que les mande un paño de oración. Hay poder en un pedazo de paño después de ser ungido por alguien lleno del Espíritu. Hasta ese momento no hay nada en... Eso es un pedacito de poliéster. Así somos escriturales, los mandamos 2 por 2. Jesús los mandó de 2 en 2, así que cortamos 2 pulgadas por 2 pulgadas y los mandamos. Pero yo no creo que el hermano Pablo tenía más poder en su cuerpo que usted mismo o yo. Tenemos el mismo poder Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ni tampoco tenemos más poder que Él, ¿cierto? No. Porque a todos nosotros se nos dio el Espíritu Santo. No se nos dio una porción del Espíritu Santo. Se nos dio el Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Él no tenía más poder que usted o yo. Por lo tanto, cuando algo toca su cuerpo, se hace tan ungido como cuando lo tocó Pablo. Pero hay una diferencia. Ve, si usted cree, hay una gran diferencia. Ve, hay una gran diferencia. Yo creo que cuando toco algo es ungido por el poder de Dios. Es por la fe que puedo creer eso. Ahora, yo quiero que su fe sea tan fuerte que pueda decir, si Frances Hunter impone manos en cosas y las unge, cuando yo las impongo, son ungidas también. Amén. Bueno, tenemos una historia muy interesante y quizás una de mis favoritas, aunque tenemos muchos pañuelos de oración. Una señora en Inglaterra leyó sobre los pañuelos de oración que mandamos del ministerio. Y a propósito, los pañuelos son gratis. Siempre me incomoda un poquito cuando alguien dice: mándeme $10 y le mandaré un pañuelo de oración ungido. No me mande nada y le mandaré un paño de oración ungido. Así que los mandamos desde nuestras oficinas, oramos y creemos para milagros y vemos los milagros como resultado, pero también vemos milagros de salvación extraordinarios como resultado de los pañuelos de oración, porque yo creo que un pañuelo de oración contiene el poder del Espíritu Santo para convencer, para sanar, expulsar demonios. Podemos hacer de todo, pero hay un caso especial que quiero contarles, porque la dama en Inglaterra que acababa de tener un niño, y el niño nació con hidrocefalia. ¿Sabe qué es eso? Una cabeza bien grande, tenía agua en la cabeza, y nació sin las cavidades del hueso de la cadera. Fue un problema congénito.
La abuela de este niño nos escribió diciendo: yo acabo de leer sobre sus pañuelos de oración y supe de los milagros que han sucedido. Esos pañuelos de oración que ustedes mandan, me puede mandar uno. Entonces reunimos a los empleados, impusimos manos sobre eso y creímos. Le mandé una carta y puse el paño de oración en la parte de adentro de la carta y lo puse en un sobre. Yo quiero mostrarles lo que sucede cuando uno hace eso, cuando manda la carta. Muchos no saben cuántos pasos lleva esto, y yo tampoco sabía hasta que mandamos el pañuelo de oración, pero salió de mi escritorio, quizá el escritorio de la secretaria, de allí pasó al cuarto de envíos, por la máquina franqueadora, de allí fue a la oficina de correos local, quedábamos al otro lado de la ciudad antes, de la oficina de correos local a la oficina central de correos, de esa oficina central fue a la oficina en el aeropuerto, del aeropuerto saltó a un avión y probablemente fue de Houston directo a Nueva York. En Nueva York, esa cartica que contenía el pañuelo de oración se subió en otro avión y tuvo que ir en otro avión para ir probablemente a Londres, Inglaterra. Ahora, mire cuántas manos tocaron esta carta en particular. Cuando llegó a Londres, no estoy segura dónde queda Fellsworth, pero me imagino que tuvo que ir en avión, o en bus, o en tren, o algo similar. Al final llegó a la oficina de correos en Fellsworth, Inglaterra. De ahí fue separada esa carta de todo el correo que llegó a esa ciudad, hasta que finalmente fue recogida por el cartero local, quien la llevó a la abuela. Ahora, estoy contándoles esta larga historia por una razón especial. La unción no se cae de un pedazo de tela. Una vez que impone las manos en ella para que la unción de Dios entre, no porque haya mandado el paño al otro lado del océano, no significa que el océano va a sacarle el poder cuando lo atraviesa, no significa que cada vez que cambia de mano sale el poder de Dios. Yo creo que cuando algo es ungido es permanente y eternamente ungido. Entonces por fin llegó la carta a Fellsworth, Inglaterra, a las manos de esa querida abuelita. Resulta que ella cuidaba ese día al nietecito y el niño estaba dormido. Entonces tomó este pañuelo de oración y lo colocó entre el dedo pulgar y el dedo índice de este bebito que dormía boca abajo, con los bracitos así. La abuela lo colocó allí y cuando lo hizo, la cabeza de agua hizo y el bebé instantáneamente sanó. No más agua en la cabeza. Ahora, unas semanas después, llevaron el niño a la clínica donde el niño había nacido y donde estaban tratando al niño. Y se enojaron con ella. Se pusieron furiosos. ¿Y sabe por qué? ¿Para qué está trayendo a este niño aquí? Este no es el mismo niño que hemos tratado. Él no tiene hidrocefalia. Este niño tiene 2 caderas perfectas y el niño que tratábamos no tenía caderas del todo. Aleluya. Aleluya. Le cuento que esa carta que recibimos de esa abuelita es una de las cosas que atesoramos hasta hoy, porque si hay algo que me ha hecho creer en el poder de los pañuelos de oración, fue eso. Ahora compartiré otra historia. Una vez estábamos en una reunión y solíamos llevar pañuelos de oración cuando íbamos en el bus con los amigos y no teníamos que preocuparnos de no llevar demasiadas cosas. Desde que Charles y yo viajábamos los solos, el equipaje es un problema de vez en cuando porque cuando uno ha escrito 39 o 40 libros o no sé cuántos, y si lleva apenas 10 de cada uno, ¿se imagina cuántos libros termina llevando? Como resultado tenemos que limitar la cantidad de equipaje. Una de las cosas que dejamos de llevar fueron los pañuelos de oración. Cuando yo estaba sentada en una mesa un día y una dama se me acercó y me dijo: ¿tiene uno de los pañuelos de oración consigo? Y yo dije: no tenemos. Ella dijo: oh, yo quería que usted impusiera las manos en algo, y me contó lo que necesitaba. Le dije: ¿sabe una cosa? Yo creo que uno puede ungir un pedazo de Kleenex. Yo no creo que tenga que ser un pedazo de tela. Dije: ¿tiene un Kleenex y le impondremos las manos? Ella dijo: sí. Bueno, yo acababa de hacer eso cuando otra dama vino y me dijo: ¿tiene los pañuelos de oración consigo hoy?
Ella dijo, yo tengo, y le dije, no, así que pasamos por la misma rutina de nuevo. Yo le dije, ¿tiene un Kleenex? Sí, le dije, impondremos las manos en ese Kleenex. Yo creo que el poder del Espíritu Santo de Dios puede entrar allí también. Una tercera persona vino, ¿sabe lo que me dijo? ¿Tiene pañuelos de oración? No. Yo dije, Dios, ¿me estás tratando de decir algo? ¿Cuántos saben que a veces se dan cuenta que Dios está diciéndoles que hagan algo especial? Yo le dije, tengo la sensación en mi espíritu que Dios está diciéndonos que hay gente hoy aquí que quiere algo ungido para colocar en una persona. Así que al final de la enseñanza sobre pañuelos ungidos, dije, yo creo que hay muchas personas aquí, debido a lo que el Espíritu me ha dicho, que quieren tener algo ungido para algo especial. También les conté, muchos esposos han sido salvos cuando la esposa toma un paño ungido, lo pone en el lado de la cama de él y el poder del Espíritu Santo de Dios comienza a operar, ese esposo se sacude y se rueda y créanme, cuando el poder del Espíritu Santo comienza a operar, quizá no se sacude, tiemble y ruede, pero en otras palabras, el Espíritu de Dios puede ir por un pañuelo de oración y la persona puede ser cambiada por el poder del Espíritu Santo. Mi fe es tan sencilla. Yo creo que Dios puede hacer de todo. Una señora trajo un par de sábanas y dijo, ese es un pañuelo de unción bastante grande. Ella dijo, pídale a Dios que unja esto. Mi esposo es un pecador tan malo y perdido. Ella dijo, ¿usted cree que Dios puede sanarlo? Si él se acuesta, si Dios puede salvarlo, si él se acuesta en sábanas ungidas. Dije, hija, yo creo que Dios puede hacer de todo. Le cuento que Charles y yo impusimos manos en esas dos sábanas y oramos que ese poder de resurrección fuera ya. Dije, Padre, cuando él se acueste en esas sábanas ungidas, hazlo que sea tan convencido por el Espíritu de Dios que no pueda aguantarlo. 6 noches después, el esposo vino a una reunión y él dijo, yo no pude aguantarlo. Había algo tan horrible en esas sábanas. Él dijo, no pude dormir esa noche y me sentía más miserable y más culpable y más culpable. Y fue salvo como resultado de dormir en sábanas ungidas. Entonces dije, no importa lo que tenga, yo dije, no creo que haya diferencia alguna. Yo dije, yo creo que cuando usted impone manos, Dios puede ungir lo que sea. ¿Cuántos creen que Dios es soberano y que puede ungir lo que sea? Entonces dije, muy bien, les dije, esto es lo que voy a hacer. Le dije, yo quiero que busque su cartera. Le dije, traiga una pañoleta, traiga un pañuelo, traiga lo que quiera. Y le dije, y creeremos a Dios para que lo unja. Así que vinieron y es sorprendente cuán ingeniosa es la gente. ¿Sabía eso? Es sorprendente cuán ingeniosa la gente porque varios trajeron la chequera. Y trajeron las plumas para escribir cheques ungidos. Bueno, yo creo que es una buena idea. Una dama que trajo goma de mascar para sus nietos inconversos. Pídale a Dios que el Espíritu de Dios entre en esa goma de mascar y cuando la mastiquen, vean un milagro. No se rían. ¿Saben por qué? Para Dios no hay nada imposible. Andamos diciendo, para Dios no hay nada imposible, nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios, pero lo creemos de verdad. Yo sí, nada es imposible para Dios. Por eso oro por las cosas más absurdas. Bueno, así que allí estaban todos de pie. Había una fila que llegaba hasta el pasillo central y allá al final había una dama canosa y ella tenía algo que no pude reconocer. Yo hacía... Quería saber lo que ella tenía en la mano, pero no podía. Sabía que se parecía a eso, pero pensé, mejor lo averiguo. Entonces dije, la última dama allá, le dije, ¿qué tiene en su mano? Ella dijo, un billete. Ella dije, ¿cree que Dios puede ungir dinero? ¿Puede Dios ungir dinero? ¿Cree que el poder de Dios puede entrar en el dinero sucio? ¿Usted? Yo también. Entonces ella dijo, tengo un nieto, la cárcel. Y ella dijo, él no quiere leer libros, ni un panfleto, ni quiere leer la Biblia. Pero dijo, ella le gusta el dinero. A él le gusta el dinero. Ella dijo, ¿cree que Dios puede salvarlo
¿Con un billete? Respondí, claro que sí lo creo. Entonces vino, le cuento que impusimos las manos en ese billete viejo y declaramos la salvación del nieto. Tuve el privilegio unos 2 meses después, Charles, creo que fue, no estoy segura cuánto fue, de pararme en la parte de atrás del auditorio donde están sentados. Un hombre buen mozo y pelirrojo me dijo, señora Hunter, quiero agradecerle por tener la fe sencilla de un niño. Y pensé que bueno, quizá oré por algo para él y él lo recibió. Él me dijo, ¿recuerda usted la abuela que vino a su servicio, que tenía un billete? Y usted dijo que creía que Dios podía ungir dinero. Y le dije, sí, señor. ¿Cuántos saben lo que comenzó a suceder? Las ruedas comenzaron a girar en mi cabeza. Dijo, yo soy el nieto al que usted lo mandó. Dijo él, ¿sabe la cosa más extraordinaria que pasó? Dijo él, cuando llegó la carta y la abrí, el billete se cayó. Dijo él, y yo lo arrebaté. Dijo él, cuando lo agarré, algo me sucedió. Dijo él, yo no sé lo que sucedió, dijo él, pero de repente a todo pulmón comencé a gritar que me traigan el capellán, que me traigan el capellán, tengo que ser salvo. Tengo que ser salvo por un billete de $1. Le cuento que desde ese día hasta hoy, cuando Charles y vamos a un seminario de sanidad, hacemos esto. Unas cosas extraordinarias han sucedido. A propósito, uno de nuestros servicios más recientes en San Luis, Missouri, alguien trajo una lata de jugo de toronja. Para el servicio siguiente dijeron, ¿sabe? Yo no pude pensar de qué otra cosa podía darle a esta persona. No era alguien que viviera en su casa, pero les encanta el jugo de toronja. ¿Podría ungir esta lata de jugo de toronja? Le cuento que impusimos manos en esa lata de jugo de toronja. Un bombero llegó, un voluntario de bomberos. Él era el único creyente en toda la unidad. Parece que ellos tienen las chaquetas, o sea que las chaquetas están ahí, y creo que todas son del mismo tamaño. Entonces él trajo una, él dijo, ¿podría ungir esta chaqueta para que el que la use se percate de la presencia y del poder de Dios? Entonces la ungimos. Me encanta ver gente que piensa de cosas extrañas para que Dios unja. Estábamos en Alaska hace más de 2 años. Le cuento, fue poco antes de Navidad. Muchas jóvenes nos trajeron billetes de $100. Decían, ¿podría ungir esto porque voy a dárselo a mi esposo inconverso de regalo de Navidad? No se imagina cuántos esposos cayeron en la trampa. Recibieron dinero de las esposas como regalo de Navidad. Cuento que no creo que hayamos recibido tantas cartas de ningún lugar como recibimos después de esa Navidad. Esposos que sintieron la unción de Dios por esos billetes de $100 ungidos. Voy a ver qué tan sagaces son ustedes, los estudiantes. Voy a ver cuán sagaces son sus ideas. Los invitados de hoy, quiero que hagan esto. ¿Cuántos tienen a alguien que necesita ser sanado o necesita ser salvo o necesita un milagro de Dios? Levante la mano. Muy bien, quiero que busquen su billetera, quiero que busquen el zapato. Puede que tenga cualquier cosa, yo creo que usted puede tener cualquier cosa ungida. Quiero que haga esto, que venga al frente y quiero que traiga aquello que le va a dar a otra persona. Recuerde que si trae dinero para que sea ungido ahora, no se lo gaste. ¿Sabe lo que yo hago? Impongo las manos en mi dinero. Cuando Charles pone dinero en mi cartera, cuando Charles pone dinero en mi billetera, ¿sabe lo que hago? Impongo las manos, digo, Padre, que el cajero de la tienda al que pago esto, el vendedor a quien doy esto, que ellos reciban una descarga del Espíritu Santo de Dios. A propósito, en nuestra oficina, todas las ofrendas de ministerio, todo el dinero que llega al ministerio durante la semana, debemos, nosotros ungirlas en el nombre de Jesús. ¿Puede usted imaginarse si todas las iglesias aquí hicieran la misma cosa? ¿Se imagina qué le pasaría a las cajeras los lunes por la mañana? Que reciben todas las ofrendas, y eso sí que las sacudiría. Ve, yo creo que nos complicamos tanto.
nos hacemos tan sofisticados que no podemos regresar a los principios sencillos. Yo creo que si regresamos a los principios sencillos veremos el mundo ganado para Jesús antes de que nos demos cuenta. Vengan, comiencen a traer sus cosas aquí, yo quiero ver cuán sagaces son. Oh, quieren que miren la cámara, muy bien, miren la cámara, vengan acá y den la vuelta, porque queremos que la cámara vea una de las cosas que tiene. Bueno, por aquí vemos que ella tiene que... Quiero que ore por este ¿Qué dinero. es esto? Mírenla, tiene un montón de dinero. Allá, que hay alguien que va a escribir unas cartas ungidas, levántenla. Ella tiene un lápiz, muy bien. Reúnanse aquí al frente, por favor, muy bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué tiene usted? ¿Para quién son esos tiquetes? ¿Qué es eso? Son mis tarjetas de negocio. Tarjetas de negocios. Usted es un hombre inteligente. Ahora, vengan acá. Muy bien, reúnanse al frente, muy bien. Ella va a tener tarjetas de negocios ungidas. ¿Sabe lo que va a pasar cuando ella dé esas tarjetas de negocios? Puedo ver a alguien que cae bajo el poder de Dios cuando le dé una tarjeta de negocio ungida. Ya ve, ella es contadora pública. Imagínese a esas personas que vienen aquí. Muy bien, hay unas tarjetas de negocio allá. Ella tiene una billetera. Muy bien, para su ministerio tiene una billetera, tiene una pluma. Levántela bien alto para que pueda verla. Entrada gratis. Para el reino de los cielos, son marcadores de Biblia, aquí hay unas fotografías, allá hay una pluma, oh, tenemos unos billetes allá, veamos lo que tiene aquí, veamos lo que tienen aquí. Charles, vamos a pedirles que se acerquen a la cámara porque no se ven, ahora sí, notas. Estudios suyos. Ella va a hacer que unjamos las notas que pusimos aquí, muy bien, aquí hay un lápiz, levántelo para que yo pueda verlo, quiero ver cuán sagaces son, muy bien, tenemos dinero por aquí, hay tarjetas de negocios aquí, hay dinero allá, ella tiene un pañuelo allá. Y la que está allá atrás.